¿Tú crees que ese miedo constante al abandono, ese miedo a que tu pareja se vaya, ese miedo a que ya no esté más contigo, la va a sanar la otra persona? Entonces, cuando tú estás activado en el modo supervivencia, cómo sobrevivir o cómo hacer que no me abandone, pues ustedes díganme, ¿te da tiempo para la creatividad? ¿Te da tiempo para ser feliz? ¿Te da tiempo para estar feliz en esa relación y aportarle? No. Miedo constante a ser abandonado. Ya sé que a ustedes pues no les pasa, ¿verdad? Ya sé que ustedes nunca tienen ese miedo a que mi pareja encuentre a alguien más. Ya sé que ustedes no tienen ese miedo a que se vaya por ahí a jugar dominó con sus cuates y acabe en otro lado, ¿no? Ya sé que ustedes no, pero a las primas de sus amigas tal vez. Y bueno, por eso esta mañana es este título de este miedo constante a ser abandonado. Y si alguien lo ha vivido, por favor, confírmenme con un 1, ¿sí? O sea, ¿qué es ese sentimiento que a lo mejor estás en esa relación que tal vez acabas de empezar, tal vez llevas años, da igual, es como el casi algo que aparece o desaparece, pero tienes ese miedo a decir, tal vez nunca más me va a hablar, y entonces vives como en esa constante, pues que ni siquiera disfrutas la relación, porque cuando estás con la persona sientes ese miedo, y cuando no estás con la persona también está ese miedo de si va a volver a aparecer o va a estar por ahí. Y entonces, pues, ¿de qué te sirve estar en relaciones cuando no estás disfrutando nada? ¿Sí? Cuando no estás disfrutando nada. Y aquí, bueno, ya que me confirmaron, ya vi por ahí varios unos que sí vivimos con ese miedo constante a ser abandonados. Entonces, ¿qué hago, Mari Carmen? Bueno, primero te voy a decir qué ocurre cuando vivimos en este miedo constante. Y justo les voy a contar, venía escuchando un podcast en la mañana, que en cuanto lo acabe se los voy a recomendar. Y entonces le hacían pregunta a una doctora experta en relaciones, que antes de iniciar una relación, como que recomendaba, y dijo algo súper interesante, que dijo: antes de entrar a una relación, lo que te debes de preguntar es cómo mis inseguridades y mis heridas, ¿sí? Cómo mis inseguridades y mis heridas van a arruinar esta relación. ¡Paz! Te voló la cabeza igual que a mí esto. O sea, ¿cómo que yo al estar en una relación, o al empezar, o al estar saliendo con alguien que puedo estar muy emocionada, muy contenta, o en el presente si tienes una relación, o si no ha aparecido nadie, pero quieres que aparezca? Creo que sería súper importante hacer esta toma de conciencia y de verdad decir cómo mis inseguridades y mis heridas no sanadas pueden arruinar esta relación. ¿Por qué? ¿Por qué mis heridas pueden arruinar una relación? Porque justamente esto del miedo constante a ser abandonado, pues la verdad es que no es algo que tendrías que vivirlo. ¿Dónde está ese miedo? Es ese miedo a que esa parte se vaya, ese miedo a que esa parte no esté más en mi vida, ¿no? Y claro, te puede doler el alma, te puede doler que alguien te diga que ya no va a estar más contigo, pero pues lo que no es normal, no es normal, es como vivir con ese miedo. El miedo es algo que nos protege, es algo que nos dice, ¿no?, que algo puede pasar, y que de hecho es algo que nos ha ayudado a sobrevivir durante años, ¿sí? Pero el miedo, cuando no es real, ¿sí? El miedo, cuando es esa constante, pues lo que hace justamente es lo que tú no quieres, que es arruinar tus relaciones. Y entonces es lo que estábamos diciendo, no eres feliz ni con la persona, ni con la otra, ni sin la persona. ¿Y qué es lo que empieza a pasar? Pues en la mente se nos empieza a activar, yo digo, ¿no?, el apego ansioso, y como todo el día estás ansioso, pues ya no disfrutas la relación, la pasas fatal y acabas arruinando. Y entonces, ¿qué empezamos a hacer cuando vivimos con ese miedo constante al abandono? Ustedes díganme. Pues claro, con ese miedo constante al abandono, lo único que empezamos a hacer es buscar cómo agradar al otro. Sí, ¿cómo le hago para poder agradar al otro? Y entonces se acaba volviendo algo que ya no disfrutas nada en tu vida, porque ya no puedes estar ni en el trabajo, ya no puedes estar en ningún lado.
prioridad es pensar cómo puedo hacer para sobrevivir en esta relación, para que esta relación sobreviva y para que este cuate, esta cuata sí quieran estar conmigo. Y entonces ustedes díganme si va a haber como libertad en esa relación, disfruten esa relación cuando solamente tienes ese miedo a que no quiere estar contigo, a que te deje, a que se vaya. Y alguien acá puso los celos. Me encanta porque efectivamente, cuando tenemos este miedo al abandono, los celos vienen a todo lo que da y erróneamente creemos que el controlar, ¿sí? El perseguir, el celar, el dame tu ubicación y empezamos a hacer ese tipo de cosas, ¿no? Y entonces no te estás dando cuenta que esos celos, haz de cuenta que tenemos una fogata, lo que haces es irle a poner una cobija. O sea, apagas ese espacio que pudiera haber. Entonces, esta mañana te tienes que quedar con esto. O sea, ¿qué va a pasar si yo sigo con este miedo constante al abandono? Y lo más importante que también tienes que saber, ¿tú crees que ese miedo constante al abandono, ese miedo a que tu pareja se vaya, ese miedo a que ya no esté más contigo, la va a sanar la otra persona? O sea, por más que tu pareja venga y te diga, sí, es que yo estoy contigo, luego te dicen, oye, a ver, pero ¿por qué tienes ese miedo? ¿Que no ves con quién estoy? ¿Que no ves que aquí estoy? Te vale gorro, tú no lo sientes genuino y no lo sientes real, ¿no? ¿Qué pasa cuando, te lo dice, ¿no? Pero también cuando se va y tú nada más empiezas entonces a hacer esa energía que anda persiguiendo, esa energía que no puede estar en paz, que no puede estar en calma. Entonces, Mari Carmen, ¿qué hago? ¿Qué hago si yo de verdad vivo en ese miedo constante a ser abandonada, a que mi pareja se vaya y a que no quiere estar conmigo? Pues yo te voy a decir que la base y la raíz de este miedo al abandono, pues sí, nos acabamos convirtiendo en codependientes. O sea, mi bienestar va a depender que esta persona esté o no conmigo. Y les repito, cuando tú te vuelves codependiente, o sea, entonces tú, digamos que ya no puedes tener bienestar por ti mismo. Tú ya no puedes pasarla bien en un lugar porque todo el tiempo estás dándole vueltas, todo el tiempo estás pensando en cómo hacerle. O sea, es más, se acaba volviendo una obsesión. Y no me digan que no. Cuando tenemos ese miedo, se acaba volviendo una obsesión y todo se acaba tornando en qué hacer y cómo me paro de cabeza para que esa persona no se vaya. También con el miedo al abandono, pues está el miedo al rechazo, ¿no? Pero en este miedo a mí me abandonaron, sí, y puede ser, porque aparte, luego lo que ocurre, híjole, esto es para que vean, porque esta terapeuta decía que antes de entrar en una relación de pareja te tenías que preguntar cómo mis heridas no sanadas y mis miedos van a arruinar esta relación, ¿no? Y mis inseguridades van a arruinar esta relación. Pues la profecía autocumplida es lo que tú creas. Como yo vivo con ese miedo constante a ser abandonada, yo no soy suficiente, seguramente se va a encontrar alguien más, yo no soy tan divertida. Y todo eso va a arruinar, ¿sí? Va a arruinar el que tú puedas estar a gusto en esa relación y entonces te vas a empezar a comportar de forma que vas a invitar al otro al que te abandone. ¿Qué estás diciendo, Benjamín? Esto está cañón y es una información fuertísima. Por eso es mi información. Yo me acabo constante. A lo mejor en eso se puede manifestar en celos. Se puede manifestar en ser súper controlador o controladora para que por favor no me abandonen. Sin darte cuenta que el control, en vez de hacer que la otra parte quiera estar contigo, se le antoja estar contigo, va a salir corriendo y menos se le va a antojar estar contigo. Como tú estás como en modo supervivencia, ojo con esto, chicos, ahí dicen, sí me pasó, jaja. Cuando estamos en modo supervivencia, estoy sobreviviendo, ¿no? O sea, no puedo pensar en algo más. Justo tengo una paciente que estábamos trabajando pasar del modo supervivencia, ¿no? Porque no tenía trabajo, había terminado en su relación y todo. Entonces, primero fue, a ver, supervivencia. Primero, la pirámide de Maslow, necesidades básicas. O sea, necesitas encontrar chamba para sobrevivir y luego ya nos vamos a algo que te guste más. Entonces, cuando tú estás activado en el modo supervivencia, cómo sobrevivir o cómo hacer que no me abandone, pues ustedes díganme, ¿te da tiempo para la creatividad? ¿Te da tiempo para ser feliz? ¿Te da tiempo para estar feliz en esa relación y aportarle? No.
Entonces, solamente estás pensando cómo sobrevivir, cómo hacer que esta relación quede. Y dure, quede y no se vaya. Y entonces, justo este miedo al abandono puede sabotear tus relaciones. Sí, puede ser que haya una relación saludable, no puede ser que sí llegue alguien a tu vida que sí quiere estar, que sí se quiere comprometer y tu miedo constante a ser abandonado, ¿sí? Va a sabotear esa relación. Porque te digan lo que te digan, tú no te la vas a creer, hagan lo que hagan, tú no te vas a sentir que en verdad quieren estar contigo y entonces te vuelvo a repetir. ¿Quién va a sanar esto? Aunque la otra parte te lo diga, tú no vas a sentir que es genuino y que quiere estar contigo. Y lo que yo te quiero dejar esta mañana es que te des cuenta, que justo en el podcast que les contaba que estaba escuchando, la doctora decía, ¿no? A mí me sorprende que todas las mujeres hablan de que, ay, sí, es que seguro él es un narcisista, seguro él es un narcisista. Y están señalando tanto a los narcisistas sin darse cuenta que, bueno, y esto yo lo digo, ¿no? Para empezar, el narcisista lo tiene que diagnosticar alguien, ¿no? Pero ¿qué tal que es más fácil decir, sí, ellos son narcisistas, sí, ellos desaparecen, que voltearme a ver y decir, bueno, ¿y qué hay conmigo? ¿Qué hay en mí que me está conectando con un narcisista? ¿Qué hay en mí que mis relaciones me acaban abandonando? Si al final es la profecía autocumplida, que mi mente dice, ¿ves? ¿Cómo merecía ser abandonada? Y aunque sea lo último que tú quieres en tu vida, lo que tú crees, creas. Entonces, cuando tú traes ese miedo a que algo ocurra, se acaba mostrando en tu vida, ¿sí? Se acaba mostrando en tu vida. Y entonces, ¿cómo le hago para sanar esta herida? Bueno, tienes que ir a sanar de dónde viene ese miedo constante a ser abandonado. Y yo te voy a dar una pista hoy. Siempre les doy una pista. Y la pista, sí, la pista casi siempre está en tu infancia. ¿Qué? Sí. Tu miedo al abandono, te lo prometo, que no lo va a sanar el otro quedándose todo el día contigo, porque aparte vas a arruinar la relación, qué flojera. Tu miedo al abandono tampoco es seguirlo todo el día y que te pase hasta su ubicación. Tu miedo al abandono no es que te lleve como llaverito a todos lados, ¿sí? Tu miedo al abandono solo puedes tú responsabilizarte de él, hacerte cargo de él, y entonces te pregunto, ¿cómo se te ocurren que podrían ser tus relaciones si tú no tuvieras ese miedo constante a ser abandonada? ¿Cuánto podrías dejar de sabotear esas relaciones si tú pudieras estar confiada y sentirte que alguien, o sea, que tú eres merecedor de ese amor y de que alguien quisiera estar contigo? Y es que al final, chicos, chicas, yo les digo, hay una sola cosa que tú puedes hacer para que alguien quiera estar contigo. O también cuando me preguntan en tema de infidelidad o lo que sea, y ya me alargo un poquito. Pero en este tema, y les digo, lo único que tú puedes hacer para que alguien no te sea, por ejemplo, infiel o no te abandone y te diga adiós, ya me cansé, lo único que tú puedes hacer es trabajar en ti y ser tu mejor versión. Es decir, dejar de andar de celosa tóxica, porque si te dejan, al final vas a decir, pues porque yo sí la regué. Dejar de andar persiguiendo y asfixiando, porque también te vas a quedar, pues porque sí la regué. Dejar de andar de controladora, de controlador, sí, porque al final a nadie nos gusta que nos controle. Claro, ahí están las patologías que se embonan, ¿no? Que es el controlador con el sumiso o al revés, ¿no? La sumisa con el controlador, etcétera. Pero al final se supone que aquí queremos relaciones sanas, ¿no? Entonces, esa es la parte donde tú te tienes que hacer cargo de lo tuyo. Y entonces les decía, cuando tú sanas todo eso y dices, no, pues yo soy una mujer atractiva, una mujer que está feliz, una mujer que pues ya no tengo ese miedo a que me abandonen, porque cuando tú puedes llegar a decir, estar conmigo es un placer, entonces, si la otra persona se va, que se vaya, te puede doler el corazón, sí, pero al final sabes que tú estabas, digamos, en tu mejor versión. Y aquí justo alguien dice, no, yo fui muy complaciente. Yo les he dicho, esa parte arruina las relaciones. Cuando tú dices, dejé todo por él y aún así se fue, ese dejar todo por alguien es por un miedo al abandono. No me digan que lo hacen genuino por amor. Sí, lo haces por miedo, por dar gusto y por volcarte hacia la otra persona, y entonces pierdes, digamos, que todo tu atractivo o todo lo que te hacía tú. Entonces, ¿cómo dejar? Bueno, y entonces, si te llegan a abandonar, tú te quedas tranquilo. Si te llegan a poner el cuerno, pero tú estabas en esa mejor versión o por lo menos echándole ganas para trabajar y ser esa parte, pues lo mismo, ¿no? O sea, te vas a quedar bien aunque te duele el alma.
Pero cuando andamos con nuestras heridas, con nuestros miedos, en nuestra peor versión, persiguiendo, saboteando, en el modo ansioso, que no puedes estar ni un minuto tranquilo, y lo que les dije, estás en el modo supervivencia, pues por supuesto, en tu vida no puedes estar ahí en la parte creativa. Entonces, arruinas tu relación, la vuelves de flojera, persigues, le dices a la otra persona que por qué no quiere pasar tiempo contigo, pero hoy si reflexionas un poquito, pues a lo mejor ni tú quisieras pasar tiempo contigo, porque pues nada más estás preguntándole y de genio y que dónde está y cómo no quieres que esté así, Mari Carmen, si me da pie y motivos y sí, puedes justificar todo lo que tú quieras, ¿no? Pero al final, quien le toca trabajar ese miedo al abandono eres tú, porque ya lo dijimos. La otra parte, haga lo que haga, pues no te va a dar esa seguridad. Esa seguridad solo la puedes tener tú en ti. Por ahí hay quien me llega a decir, Mari Carmen, después de una infidelidad, ¿cómo podemos, como restablecernos o bla, bla? Les digo, tienes que trabajar en tu seguridad. Pero es que él me tiene que dar la confianza. No. O sea, sí, tendrán que haber acuerdos y cambios y lo que sea, pero al final la seguridad la tienes que tener en ti, en quien tú eres. Y entonces, ¿qué hago, Mari Carmen? ¿Cómo le hago? Trabajar en ti, ¿sí? Descubrir qué hay de tóxico en ti que te tiene ahí. Descubrir cómo ese miedo constante a ser abandonado no es un miedo sano, es un miedo que asfixia, es un miedo que al final a ti ni te hace feliz y que hoy, con esto te voy a dejar, te toca a ti hacerte cargo de él. Ve y trabájalo en donde quieras y de la forma que quieras. Y entonces ya para irnos de este live, que si nos alargamos poquito en este miedo al abandono, pues ¿qué creen? Yo también lo viví. Yo también tenía ese miedo constante a ser abandonada en varias relaciones y veía como ese miedo a donde te lleva, en vez de que a eso se quede contigo, es a alejarlo. Sí, ese miedo donde te lleva, ese miedo constante a ser abandonado, es a estar en el lado ansioso. Y vivir con ansiedad es horrible, porque, les repito, ni siquiera disfrutas. O sea, todavía que estar con ese miedo al abandono me asegura que la otra persona va a estar conmigo, pero no. Aunque esté contigo, tienes miedo de que puede estar con alguien más. Por eso les digo, o pensando en alguien más, o que un día se va a ir, o si es un date que ya no te va a volver a hablar, y todo el tiempo estás en eso. Cuando realmente, cuando ya empiezas a sanar, la real pregunta cuando sales con alguien es, ¿cómo me la pasé yo? O sea, ya no se trata de agradar, ya no se trata de que por favor quiere estar conmigo. O sea, ya la vida se trata de cómo estoy yo, ¿sí? Y entonces te puedes mover de la base de sobrevivir, de supervivencia, a la parte creativa. Y es cuando puedes dar pie a relaciones más sanas.